Bien, estamos en Abrir los Ojos y como lo dijimos hace unos minutos, en presencia virtual, presencia al fin por supuesto, y con la palabra de la doctora Mónica Garmendia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana, qué gusto escucharte. Igualmente, siempre es un placer. Mónica, hace unos minutos comentábamos un poco así, cómo es la situación de millones de jubilados, de jubiladas, actualmente, y ya desde hace un tiempo, pero no vamos a remontarnos a muchos años o a meses. ¿Cómo es la situación actual en nuestro país, obviamente, de millones y millones de jubiladas y jubilados? Sí, Susana, hay 17 millones de jubilados y pensionados y bueno, además que cobran también otras asignaciones porque sabemos que el derecho de la seguridad social es muy abarcativo. Exacto. Abarca desde la persona por nacer hasta después del fallecimiento protegiendo a la familia y bueno, y la garantía constitucional que tiene, ¿no? En el artículo 14 bis, que dice que las jubilaciones y pensiones las va a otorgar el Estado y que además tiene que respetarse la movilidad, es decir, que no pueden quedar siempre de la misma manera con el haber histórico, sino que tiene que actualizarse a través, bueno, de las leyes de movilidad. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Las distintas leyes que están desde el año 2008 en adelante, que van cambiando conforme cambian los gobiernos, y eso trae una gran incertidumbre con respecto al haber del jubilado y del pensionado. Esa es la gran incógnita que tiene, la gran preocupación. ¿Cómo puedo hacer para que se mejore mi haber? ¿Cómo puedo hacer para que me poder sostener este valor de la jubilación, poder llegar definitivamente a fin de mes, ¿no? Eso es lo que estamos percibiendo los abogados que nos dedicamos a esta rama del derecho, donde hay una gran necesidad por parte de los jubilados, ya sea los que se han acogido a moratorias o no, los que han aportado y que también ven que ese aporte que han efectuado durante toda su vida activa hoy no les se ha desvalorizado nuevamente, ¿no? Volvemos a esta cuestión que es cíclica en nuestra historia del derecho previsional, ¿no? Que es la batalla de cómo sostener en el tiempo un adecuado índice de movilidad para que puedan vivir dignamente, ¿no? Los jubilados y pensionados. Esa es la gran pregunta que se hacen. No, y además, coincido, pero además hay un tema, porque, por ejemplo, tanto un trabajador, una trabajadora, bueno, tenemos el tema de los aportes, ¿no es cierto?, que se supone que tienen que ser depositados, ¿no es cierto? Y todos esos aportes que suman miles de millones, ni digo de pesos, de dólares, ¿no? Pongamos pesos, no vamos a entrar a dólares y demás, porque ya este es un tema sí, complicado. Sí, muy complicado. Pues si no iremos a yens y demás. Bueno, pero bueno, en pesos, ¿qué pasa con eso? Porque además está el precepto constitucional, y lo sabés perfectamente, del 82% móvil. ¿Se cumple con esto? ¿Sí o no? No se cumple, porque el 82% era una ley que en el año 58 se estableció en forma general. Una ley, la 14.955, si mal no recuerdo, donde establecía que todos los trabajadores iban a ganar el 82%. De ahí quedó en el imaginario de todo el mundo que tienen derecho a cobrar el 82% del haber en actividad. El gran tema, si bien en esos años existía
aportes y aportes efectivos. La gente trabajaba, tenía toda su vida activa en una misma empresa, se jubilaba en la misma empresa, después de 30 y pico, 40 años de aporte, llegaron a la jubilación. Hoy en día sabemos que eso ha cambiado. También la ley, como no pudo sostener ese 82% y que quedó para algunas actividades como los jueces, bueno, los docentes y otras actividades que cobran el 82%, cambió en el año 68 a través de la ley 18037, que se estableció otra forma de calcular. De los últimos 10 años se tomaba un promedio de los 3 mejores, prácticamente sin actualizaciones, y de ahí un porcentaje. Ahí empezó a ver, allá por los años 80, empezaron los reclamos por movilidad porque no alcanzaba ese 70% de ese promedio. Y ahí empezó el gran peregrinar de todos los jubilados y pensionados que tenían aportes durante su vida activa y que querían mejorar el haber, ¿no? Mantener esa relación entre el haber de pasividad y el haber de actividad. De ahí surgieron los distintos juicios que allá cuando hubo inflación al final de los años 80, se produjo una gran catarata de juicios, de reajuste, y daban un índice que la justicia determinaba qué índice. El índice del plan industrial, se llegó a dictar sentencias con el índice del costo de vida. Eran altos índices, pero ¿qué pasó? En los años 90 cambió la jurisprudencia y fue el famoso caso Chocobar, que le daron un 13%. Entonces, de tener un índice que mejoraba ese haber de jubilación o de pensión, por una cuestión que se fue directamente a la Corte como una tercera instancia obligatoria, dictó el caso Chocobar, que era un aumento de un 13%. Ahí se diluyó nuevamente todo, hasta que en el 2005 la jurisprudencia cambió, lo que era el voto minoritario. El caso Chocobar pasó a ser el caso Sánchez, que daba más o menos una proyección del 50%. Y cambió con el caso Badaro, que es el que se aplica actualmente, donde en el año 2006 se estableció que tenía que el Congreso dictar una ley de movilidad, cosa que empezó a hacerse en el año 2008. Pero ¿qué es lo que pasa? Los reclamos siguieron de reajuste por movilidad, ¿no? Pero eso, aplicándose ese caso Badaro, pero luego, hasta cierto año, ¿no? Que es cuando en el 2018 ya no se aplica o no daría el índice. Es decir, ¿qué pasa? Que estamos viendo que de vuelta se depreciaron los saberes y que necesitaríamos que la jurisprudencia o dicte la inconstitucionalidad de la ley de movilidad por no tener esta última, el tema de la inflación no tiene esa cláusula o ese índice que pueda mejorar el haber jubilatorio o de pensión por la inflación, y es lo que trae aparejado esta desvalorización tan grande del haber, ¿no? No. Vos sabés que por más que haya aumentos, a partir del mes que viene, en septiembre, va a ser el 23,29, se requiere que den bonos para poder incrementar un poco ese haber magro, ¿no? En las jubilaciones y pensiones mínimas. Y ese bono no se incorpora al haber, sino que es un bono que se le otorga todos los meses, reconociendo que esa ley de movilidad última del año 21 no es suficiente para poder emparejar, digamos, el haber del jubilado y del pensionado con respecto a la desvalorización y a la gran inflación que existe. No, desde ya. Y por otro lado, Mónica, estos bonos, porque permanentemente en los medios de comunicación
en las redes sociales, en los portales, ¿no es cierto? Aparece aumento, bono, tal. Pero a mi entender, y me hago cargo, son noticias falsas, son noticias mentirosas, porque generan una expectativa y es como una limosna, y que por otro lado es discriminatoria, porque está bien, van para los más débiles el principio de seguridad social, ¿no es cierto?, de la compensación, pero no hay respeto por la normativa constitucional, ¿no es cierto?, por justamente, como dijiste, el tercer párrafo del artículo 14 bis, ni por la normativa internacional vigente. No sé cuál es tu opinión al respecto. Pero es reiterado y se mantiene. Bueno, trae confusión y trae también, si bien se quiere, entre comillas, proteger a los más vulnerables, entendamos que los vulnerables que cobran la mínima, que hoy la mínima a partir de septiembre va a estar en 87.489, por si alguien está escuchando de la audiencia y quiere saber cuánto es la mínima, ¿no? Y el bono que se va a dar es de 27.000 pesos. Es un bono que no integra el haber jubilatorio. Quiere decir que el jubilado de la mínima o el pensionado de la mínima va a cobrar 114.489 pesos, de los cuales estos 27.000 no van a estar incorporados al haber. Y ahí viene el gran tema, porque muchas de las personas que no cobran la mínima, sino que son de haberes más altos, cobran un proporcional de este bono. Entonces se crea una diferencia entre los vulnerables y los que tendrían que cobrar dignamente de acuerdo al trabajo que tuvieron durante su vida activa. Y ahí vuelve esta puja, digamos, porque si bien se hacen los planteos en la jurisprudencia, especialmente en las cámaras federal de la Seguridad Social en Cava y en los tribunales federales en las provincias, vemos que hay, estoy notando, ¿no?, como especialista en el tema, que hay un retroceso con respecto a que la jurisprudencia dicte sobre cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes de movilidad. O sea que está solo el jubilado con la pretensión de los abogados que hacemos esta rama del derecho, que venimos a querer cambiar esa jurisprudencia a favor de los vulnerables, como vos bien dijiste, porque están amparados por los convenios internacionales. Hay un convenio internacional que es ley en la Argentina, que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, los adultos mayores. Exacto. Y que habla principalmente de la garantía que tienen que tener, cobrar dignamente su jubilación, su pensión, para poder realizar una vida digna, ¿no?, que se merecen en esta etapa de la vida, donde están más vulnerables y donde se requiere que tenga mayor posibilidad de desarrollar su vida. Y bueno, vemos que no sucede así, lo estamos viendo no solamente con este problema, por una ley de movilidad que vos te acordás, Susana, que se discutió, que hablaban del índice, de los índices, que estaba a todos los medios. ¿Para qué? Para que la persona estemos ahora con una incertidumbre total, ¿no? Y con una jurisprudencia que lamentablemente no dicta como tendría que dictar esa norma, con una corte que tampoco establece el cumplimiento de las garantías que tiene el artículo 14 bis. Bueno, habría que ver, coincido, Mónica, y habría que ver si tendrían que juzgar estos jueces, estas juezas, estos camaristas, estos ministros, en realidad todos ministros ahora, ¿no?, de la Corte, en los casos propios, ¿no es cierto? Me parece que ahí cambiaría un poquito, por lo menos
me hago cargo de lo Bueno, que... en el caso propio, ellos reciben el 82% móvil. Claro. Es fácil para ellos, porque ellos se van con un sueldo y cobran el 82%, que antes era el 85%. Bueno, lo único que los que permanecen total. ahora están con el tema, ¿no?, de que tienen que pagar el impuesto a las ganancias, con otra serie de cuestiones. Pero ahí vemos que las leyes, cuando son de las llamadas de privilegio, favorecen, pero no al total de los jubilados. Estamos hablando de 17 millones. Si a eso le sumamos el problema que hay con las obras sociales, el problema que no entregan, no sé, que hay problemas con PAMI, con la obra social, que no sé qué problema hubo, que hackearon, que bueno, ya esto no se excede a nosotros, ¿no? Pero tiene que ver también con la incidencia de que no tienen acceso a un buen acceso a los médicos, acceso a los turnos médicos, acceso a los medicamentos. Después, los problemas que los que alquilan, los que no son propietarios. Exacto. Estaba hablando el otro día con unos colegas también por radio, donde me preguntaban, y yo decía, como yo tengo estudios fuera, veo que todos tienen más o menos su casa, cosa que no pasa en Cava. En Cava hay mucha gente que alquila, mucha gente. Entonces, no es la misma realidad que se puede dar por ahí en otra ciudad, ¿no? O en otra provincia o en otro lugar. Pero en Cava hay mucho problema con la habitacional. Son inaccesibles, o sea, no alcanzaría nunca los 114.000 para alquilar un monoambiente, te están pidiendo ese dinero. Entonces ahí te das cuenta, y con el aumento de la canasta, ¿no?, del jubilado, de todos nosotros, ¿no?, porque cuando vamos a la carnicería, cuando vamos al almacén, cuando vamos a comprar los alimentos, ahí nos damos cuenta de los aumentos. Entonces, ya es una situación que ya la vivimos, ¿no? Y bueno, hay que ver una solución. Pero la solución estaría por la ley de movilidad, que se incorpore esa cláusula que no quisieron incorporar nunca en esta última ley, a pesar de la pelea que había tan mediática de qué índice le aplicamos. Bueno, no sirvió, porque hoy tenemos esta situación y no sabemos qué situación vamos a tener los jubilados el día de mañana. Claro. Bien, Mónica, nos quedaríamos conversando mucho más tiempo con vos, pero bueno, tenemos que finalizar por los tiempos del programa. Y bueno, te convocaremos, si vos estás de acuerdo, para otra ocasión, para continuar conversando, escuchándote sobre estos temas que no son menores. Todo lo contrario. Me gustaría que nos comuniquemos cuando salga algún fallo que sea favorable para los para los jubilados también, ¿Cómo no? Para poder ver cómo va a incidir ese fallo que se está reclamando y que la Corte todavía no lo ha dictado. Perfecto. Ahí también me gustaría digamos, tener una esperanza para ellos, para los que vienen reclamando constantemente. Todo un panorama negro, negativo y estremecedor, ¿no es cierto? En fin, bueno, muchísimas gracias, y como siempre, Mónica, y como dijimos, nos reencontraremos en otra ocasión. Gracias, Susana. Un saludo para toda tu audiencia. Besos. Igualmente.